En este 2023 se cumplen 20 años de su canonización, realizada el 21 de noviembre de 1999. Fue fusilado en España en 1934 debido al odio a la fe, tal como lo subrayó el Papa Juan Pablo II. Héctor siempre soñó con volver a su Argentina o a Brasil, ya que nunca olvidó sus orígenes, a tal punto que los muchachos con los que jugaba al fútbol en España le llamaban el argentino. Héctor Valdivieso Sáez nació el 31 de octubre de 1910 en el barrio de Boedo, ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde sus padres españoles se habían establecido. Pocos años después, en 1914, deciden regresar a su pueblo, Briviesca, en Burgos, España. Sus hermanos fueron José Alfredo el Mayor, Zulema, María Luisa, quien naciera en España, y César Manuel, quien falleció al nacer. Fue al Colegio de las Hijas de la Caridad y luego a la escuela de Briviesca. Con José, su hermano mayor, ingresó en 1922 a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, más conocido como los Hermanos de la Salle, en Buguedo, y como quería en el futuro misionar, fue a la casa misionera de Lembeck-les-Halles, en Bélgica, a continuar su formación. Esta es una congregación con 340 años de existencia, cuyos miembros hacen votos de pobreza, de castidad, de estabilidad y de asociación para el servicio educativo a los pobres. No son curas, por tanto, no suministran ningún sacramento. Su función es parecida a las de las monjas. Bajo la costumbre de la congregación, donde se deja definitivamente detrás su antigua vida, en 1926, Héctor tomó el nombre de Benito de Jesús al recibir los hábitos. En 1929 fue enviado al Colegio de Astorga, en León, y en 1933 fue destinado a Turón, en Asturias. Valdivieso era maestro de escuela. Comenzó enseñando a los más chicos. Tenía el increíble número de 90 alumnos en un primer grado. En 1931, la izquierda tomó el poder en España. La desconfianza con la que miraban a las instituciones católicas, con el tiempo, se transformó en crueldad. A tal punto que resultaba peligroso para los religiosos caminar por las calles con sus hábitos. En la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tomaron sus precauciones. A algunos los reubicaron a lugares del país menos conflictivos. Les recomendaron usar ropas de civil y dejaron de llamarse en público hermanos,
para pasar al mote más impersonal de señor. De todas formas, eran fácilmente reconocibles. El origen de la especial animadversión de la izquierda contra el catolicismo en España había que buscarla en el marxismo, donde la religión, cualquiera que sea, era el opio de los pueblos. Cuando el 5 de octubre de 1934 estalló un movimiento revolucionario de origen anarquista, fue reprimido por el propio Francisco Franco, que 2 años después se alzaría contra el gobierno. Dicho movimiento tuvo uno de los epicentros en Asturias, precisamente donde estaba Héctor Valdivieso. Era una zona minera donde se extraía hulla y en donde un importante número de obreros no era del lugar y que miraban con los mismos ojos tanto a patrones como a los curas. Ese 5 de octubre, Héctor, junto a 7 hermanos y el padre que los acompañaba, fueron detenidos por los comunistas y llevados a la casa del pueblo. El 9 de octubre, a la madrugada, fueron llevados al cementerio de Turón. Luego de obligarlos a cavar una fosa común, los hicieron pararse contra el muro del cementerio. Conscientes del final, sus últimas palabras fueron: ¡Viva Cristo Rey! Héctor y sus compañeros habían muerto sin juicio previo. Aún no había cumplido los 24 años. Los llamados mártires de Asturias fueron beatificados el 29 de abril de 1990 por el Papa Juan Pablo II. No fueron víctimas de una acción bélica, ni de una represión política, sino que murieron a causa de la persecución religiosa desatada dentro de un plan comunista de conquistar España. Por odium fidei, esto es, por odio a la fe, habían sido martirizados, explicó el Santo Padre. Los mártires de Asturias, o llamados también los mártires de Turón, fueron, además de Héctor Valdivieso Sáez, San Benito de Jesús, José Sanz Tejedor, San Cirilo Beltrán, Filomeno López López, San Marciano José, Vilfredo Fernández Zapico, San Julián Alfredo, Claudio Bernabé Cano, San Victoriano Pío, Vicente Alonso Andrés, San Benjamín Julián, Román Martínez Fernández, San Augusto Andrés, Manuel Seco Gutiérrez, San Aniceto Adolfo, y el padre Manuel Canoura Arnau, San Inocencio de la Inmaculada.
para ser elevados a la categoría de santos, debía comprobarse un milagro. Y este se produjo el mismo día de la beatificación. Rafaela Bravo Girón, una nicaragüense de 24 años, se estaba muriendo de un cáncer de útero. Su esposo, un exalumno de La Salle, siguiendo el consejo del director del colegio donde había estudiado, rezó 2 novenas pidiendo la intercesión de los mártires. En la noche del 29 de abril, Rafaela sintió unos dolores fortísimos, pero al día siguiente estaba totalmente curada. Los médicos que horas antes la habían desahuciado no encontraron explicaciones en la ciencia sobre lo que había ocurrido. Rafaela Bravo no tuvo más síntomas ni molestias de ningún tipo desde entonces. Luego del dictamen del equipo de médicos del Vaticano, que había estudiado a fondo el caso, se dio luz verde a la canonización, que se realizó en una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro el 21 de noviembre de 1999. Siguiendo una vieja tradición cristiana de los primeros siglos, en la que se recogían las reliquias de los santos para depositarlas en lugares sagrados, desde septiembre de ese año, el cráneo de San Benito de Jesús descansa en la capilla mayor del Colegio de los Hermanos de La Salle, en la ciudad de Buenos Aires. Una falange en otra de las capillas menores, mientras que en la iglesia de San Nicolás de Bari, sobre la avenida Santa Fe, no solo se conservan como una reliquia un hueso de su brazo, sino además la pila bautismal donde fue bautizado. En cierta manera, Héctor, según su voluntad, había vuelto a casa. In their place, warriors rise.